Estamos platicando con el padre Roberto Valencia sobre esta visita del Papa Francisco a nuestro país. Se tenían muchas expectativas, de hecho se pensaba, Roberto, que el Papa iba a improvisar más y no lo hizo, se mantuvo siempre en la línea de lo que ya tenía preparado y fueron pocos momentos y decían va a improvisar más porque está en su idioma, está además en América Latina y bueno, pues todo esto le va a permitir poder decir algunas otras cosas y fueron pocos los momentos en donde el Papa improvisó y donde pues improvisó mandando un mensaje, ¿no? Y bueno, pues algunas personas tenían mucha expectativa en algunos temas, por ejemplo, el de los 43 de Ayotzinapa, que era un tema obligado y que no se abordó. Otro de los temas que esperaban se abordara en Ecatepec era el de los feminicidios, un lugar azotado por feminicidios, Ecatepec, Estado de México. También otro tema fue el de los pederastas. Entonces, hay críticas de algunos analistas, políticos, periodistas y demás en torno a esto, porque dice Francisco habló de todo en Estados Unidos y decidió no criticar al dictador en Cuba y cuidó mucho la relación con Peña Nieto. ¿Tú lo ves así? Bueno, mira, quisiera abordar esta pregunta, Emanuel, desde un análisis que hago de las expectativas de la visita del Papa para algunas personas. Hay algunos grupos de personas que buscaban o esperaban del Papa Francisco lo que te decía un rato, el líder de moda, ¿no? La moda espiritual del Papa Francisco, el Papa jesuita. Y para ellos, pues, la expectativa era tomarse la selfie, aparecer, ir a alguno de los estadios, ver si podían tocarlo, pues porque está de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir a la moda espiritual y entonces, bueno, para ellos la expectativa pudo haber quedado resuelta asistiendo a alguno de estos eventos y quedarse solamente como en el tema un poco de marketing sin bajar a la profundidad de los temas. Pregúntale a la gente como cuando van a misa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué bonito habló usted, padrecito? ¿Y qué dije? Bueno, no sé, pero habló usted muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, oiga, qué bonito habló el Papa, sí, ¿y qué dijo? Pues quién sabe, pero habló muy bonito, y se veía tan bonito, y la foto, y cuando agarró a la niña, y lloró con ella, y cuando se arrodillaron los presos, sí, pero no bajan al mensaje. Se quedan solamente con la parte de arriba, que es la moda espiritual. Y ese es un grupo de gente que yo creo que, bueno, sí, satisface sus expectativas de moda, pero que se quedan en la superficialidad. Un segundo grupo eran los que esperaban al mega ombudsman. Y es un grupo muy fuerte. Esperaban a un mega ombudsman. En particular periodistas son los que esperaban esto. Y semanarios políticos nacionales que querían que llevaran su agenda, la agenda de sus intereses de revista, pues de alguna manera pues, es válido, ¿no? O sea, también algunos temas, digo, sin querer descalificar, ¿no? Porque el tema de las víctimas es muy serio, ¿sí? Es muy triste porque hay familias, hay dolor en el fondo, pero es cierto que también hay un tema de agenda política y querían llevar al Papa a esa agenda política. Pero son temas importantes, ¿no los debió haber abordado? Los ha abordado, Emanuel. Pero los abordó desde antes. Lo que la gente no tiene en este caso es como mucha memoria, porque recuerda tú que el 29 de octubre del 2014, o sea, hace 2 años, cuando estaba en efervescencia a nivel mundial, el campanazo que fue para la conciencia nacional, la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que a todos nos duele todavía, porque no han aparecido, porque se ha desvirtuado la verdad, porque han venido 2, 3 comisiones, porque la tesis aquella de que fueron quemados, etcétera, es verdaderamente de un país que no nos imaginamos que pueda ser tan brutalmente cruel con las víctimas. Pero el Papa lo dijo no solamente desde la sede de San Pedro, desde Roma, desde el balcón en el que el Papa hace todos los anuncios más importantes. Bueno, desde ahí el Papa oró el 29 de octubre de 2014 específicamente por los estudiantes de Ayotzinapa. Por eso es que se esperaba que en su visita al país se pronunciara al respecto, justamente por esto que comentas. Y te decía yo que estas personas o este grupo de personas, muchos periodistas, muchas personas de una capacidad intelectual muy, muy aguda, esperaban un papa celota, ¿verdad? Un papa que llegara y repartiera, ¿verdad? Aquí y allá, y entonces, pero no corresponde a la figura de un pontífice. Te voy a decir por qué. Porque este caso de Ayotzinapa
es un caso también jurídico. Es un caso que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un caso donde se ha pronunciado las Naciones Unidas, es un caso que está llevando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. O sea, ¿por qué no recibir a los familiares? Pon tú no pronunciarse, pero el gesto de en algún momento recibirlos, y no quiso. Fueron invitados los papás de las víctimas de estos jóvenes, y quiero decirlo, también a que pudieran ir a Ciudad Juárez. No aceptaron esa invitación porque pensaban ellos en recibir una visita más personalizada. Yo creo que pudieran haber tenido razón de ello, pero el Papa lo dijo claramente en el avión de regreso. Dice, a mí me duele, me hubiera gustado poderlos entrevistar, dice, pero me di cuenta también que había mucha división y son tantos los grupos, y por eso hablo de las expectativas, de las gentes que esperaban un mega ombudsman. ¿Fue prudente entonces? Yo creo que fue muy prudente porque también es jefe de Estado, y se pronunció teológicamente. Es decir, estoy al lado de las víctimas, Dios está al lado de las víctimas, no se mantengan arrodillados, sigan adelante, no se resignen, pero también nos deja el balón en la mano a nosotros. Es un estado donde hay impunidad, donde hay corrupción, y lo dice claramente, donde hay un caldo de cultivo del crimen organizado. Bueno, se lo dijo a la visita de Estado en Palacio Nacional el sumo pontífice al presidente y a todos los presentes. A los secretarios de Estado. Sí, les dijo, habló de la corrupción y habló de la impunidad. Pero se te olvida una cosa, Manuel. El privilegio de unos pocos es el que ha hecho este país como esté. El que busca el privilegio de sus cuates, de sus 3 amiguitos, que pone al secretario de Educación aquí, al secretario de Gobierno aquí, porque es mi amigo, porque es mi compadre, al secretario de Finanzas, al primo, esos que buscan el privilegio de unos pocos, son los que desarrollan el caldo de cultivo para la violencia que mata a muchos. Ese es el tema grueso, el tema fundamental, y sí lo dice, y vuelvo con la expectativa de un grupo, de sobre todo muchos periodistas, que después acusan al Papa, como si el Papa fuera, digamos que el enemigo, cuando realmente lo que hay que volver es a señalar quién es el responsable de esto que fundamentalmente se ha culpabilizado al Estado, pero no sabemos realmente si estuvo el ejército. Claro que estuvo el ejército involucrado. Como hay una investigación en fondo, era imprudente que el Papa, y además una investigación internacional, recuerdo e insisto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, está también en el asunto y se han pronunciado. Entonces no era prudente, me parece a mí, esto. Ahora tampoco que buscaba cuidar la relación con Peña, no incomodarlo. Ya ves que se habló mucho si iba a haber censura o no, si iba a poder decir las cosas o no. El gobierno mexicano dijo no, hubo total apertura y tal, pero hay como que cierta suspicacia en el hecho. Sí lo hay, somos un pueblo de sospechosismos, ¿no? Somos un pueblo que sabemos también que hubo obstáculos también en la agenda papal, es cierto. Supimos la diferencia, este impasse que hubo antes de que viniera el Papa sobre el tema de la famosa mexicanización de Argentina, ¿no? Cuando este correo privado se filtró, ¿sí? Evidentemente que ahí hay un asunto diplomático, ¿sí? Y yo creo que también hay que ver que el Papa también se mueve en este terreno del asunto diplomático, pero no, lo que decía Leonel hace un rato, no se puso a negociar la cruz, porque negociar la cruz es dejar que sigan crucificando a las víctimas. El Papa lo dijo claramente, y tú me preguntabas de los feminicidios, y en Ciudad Juárez, en la misa de Ciudad Juárez del miércoles 17 de febrero, el Papa lo dice claramente. Te lo voy a leer porque realmente a mí también me conmueve mucho, pero y quiero decir lo que el Papa dijo de regreso en el avión. Me duele tanto ver a un país que sufre tanto y que no se merece este sufrimiento. Dice así: no solo sufren la pobreza, sino que además tienen que sufrir todas estas formas de violencia, hablando en Ciudad Juárez. Injusticia que se radicaliza en los jóvenes. Ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes se les ha arrebatado injustamente la vida? O sea, está tocando el tema de los feminicidios, no puede no tocarlos cuando ha sido también un clamor que ha generado también que el Estado mexicano tenga que, y las legislaciones estatales, que cuidar la vida de las mujeres. Entonces hay un grupo de personas que buscaban a un mega ombudsman, que viniera un Papa, ¿verdad? Que un ombudsman mundial. Y pues el Papa no es un ombudsman mundial, es un líder espiritual.
Después lo ponen en la agenda nacional como diciendo es una visita decepcionante. Pues claro, si tú esperas que venga un líder a golpear, es decir, a decir mensajes estridentes que no le corresponden, sino el Papa habla de conversión, el Papa habla de sanación, el Papa habla de quiénes se tienen que encargar de que esta sociedad cambie, pues son los mexicanos. Por eso, el discurso a los sacerdotes en Morelia y a los obispos en la catedral, que es el ejército espiritual del Papa, ¿sí?, es decirles, ustedes no tengan miedo de pronunciarse, ni de caminar juntos a las personas, a las víctimas, y particularmente a las personas que están sufriendo por el narcotráfico, por la violencia. La Iglesia no puede callarse a tratar de otros temas, ¿verdad?, de moral sexual, que ha sido generalmente como el tema clásico de la Iglesia, ¿no?, que si los homosexuales, que si los condones, que si en fin, la pederastía, porque tampoco se abordó el tema cuando se reunió con sacerdotes y con obispos, que también se esperaba que abordaran ese tema. Mira, yo creo, y voy a hablar ahora de mi experiencia en Morelia, si me lo permites, dejo de lado las 5 expectativas, me quedé en la segunda, para que luego la volvamos un poco a retomar. Cuando el Papa habla en Morelia a los sacerdotes, empieza hablando, fíjate, yo me sorprendí porque yo me esperaba precisamente un jalón de orejas. O sea, yo dije, pues voy, así como le jaló las orejas a los obispos, pues a nosotros nos va a tundir a golpes, ¿verdad? Pues no, el Papa empezó hablando de lo fundamental que es la oración y el testimonio. ¿Cómo rezas y te diré quién eres? Exactamente, ¿no? Lo que vives es lo que rezas, y lo que rezas es lo que vives. ¿Qué más quieres con una elegancia y con una fineza si no haces oración? Si no estás mirando y te dejas mirar por Dios, que fue todo el tema de Guadalupe, en el santuario de Guadalupe. Mirar, pero sobre todo dejarse mirar. O sea, la gente pensaba que el que estaba haciendo oración activa ahí era el Papa. El Papa estaba dejándose mirar. El Papa fue a que la Virgen le mirara. O sea, ese es un tema místico. Entonces nos encontramos ahí a Francisco, que nos dice, recen sacerdotes, recen religiosas, recen pastores de las iglesias evangélicas, recen. La oración no es exclusiva del clero, la oración es la riqueza de todo ser humano creyente, aunque creas en lo que creas, pero cree y relaciónate con esa entidad espiritual a la que crees y vive esos valores. ¿Qué más decir? Estaba en Michoacán, pues acuérdate que en Cotija pues está enterrado el padre Maciel, y con todo lo que eso significaba, pues de señalamientos, de que se estaba con las víctimas y demás. Pues en ese lugar él nos habló, elevó las miradas, si tú quieres, como dicen, elevó la mirada un poco más hacia decirnos cuál es la salida para los sacerdotes, estar al lado de la gente, de las víctimas, pero también no resignarnos. Y una cosa muy importante, no dialogar con el demonio, porque el que dialoga con el demonio sale perdiendo. Esa es una de las frases que a mí más me impactaron de la visita. No se puede dialogar con el demonio porque nos va a ganar siempre, así lo dijo. Nos va a ganar siempre. Creo que lleva todo un trasfondo enorme. Teológico, y si le pones carne al diálogo con el demonio, y si al demonio le decimos que es corrupción, o sea, no te dejes corromper, no te vendas. No vendas la verdad del evangelio. No dejes prostituir la cruz de Cristo. No le hagas un show. No te vendas. O sea, y ese es el mensaje fundamental. Fíjate que cuando llegamos a Morelia, estábamos 22,000 religiosos, religiosas, franciscanos, dominicos, sacerdotes de Tabasco, fuimos 6 seminaristas. Habían seminaristas de todo el país, evidentemente el Bajío y el Occidente. Una algarabía tremenda, una fiesta extraordinaria. El momento de la comunión. Bueno, quiero comentar algo a propósito de el que buscaba a los mega ombudsman, ¿no? Antes de la misa, justo minutos antes de que entrara el Papa Francisco al estadio, el animador que estaba en el micrófono, unos jóvenes seguramente seminaristas, entusiasmados y así, todos muy contentos, de pronto, a micrófono abierto, vamos a rezar por los 49, claro, se confundió, pánico escénico, ¿verdad? Por los 43 que nos hacen falta. Y en ese momento, en el estadio, todos, fíjate bien, el clero, es decir,
el sacerdote, el seminarista, etcétera, los que están al lado de la gente, los que están en las parroquias, los que conocen a la gente, o sea, todo el tema de una historia que ya hemos caminado todos juntos, o sea, la simpatía y la empatía en favor de los familiares y de todo el país, porque el tema de Ayotzinapa no son solo los 43, son los desaparecidos de Veracruz, son los periodistas asesinados en Veracruz, o sea, es un tema amplísimo, es una herida abierta. Y entonces empezaron con la batería, 1, 2, hasta llegar al 43, y todos los que estábamos ahí, nos sumamos y aplaudimos, y en ese momento, justo en ese momento, entraba el Papa. Entonces esa fue una experiencia muy, muy profunda, muy humana, y a mí realmente me sorprendió. También una nota característica, estábamos bailando, ¿no? Primero los seminaristas, y luego las religiosas, luego los religiosos, y así. Y ahora los obispos. Entonces los obispos parados ahí enfrente, ¿verdad? Entonces algunos como que sí, como que no, pero la gente, queremos obispos. El mismo grito que se escuchó en San Cristóbal, queremos obispos al lado de los pobres. Tenemos a un papa al lado de los pobres. La gente ya ahora le exige a los obispos que también participen. Pues es que después de ver al papa, imagínate tú si no. Sí, y esa los fue cardenales, no solamente obispos, sino cardenales y todos los que pues forman, digamos, la jerarquía católica, ¿no? Fíjate que el video de los 43 está publicado en nuestro portal, ahí lo pueden consultar, xcbt.com, y ahí encuentran el video donde se da este momento que pues llaman a rezar por los 43. Sí, que es de octubre del 2014, o sea, yo sí creo que el Papa ha hecho en la medida de lo posible, en la medida de su figura como líder, como pastor. No, el video del diácono, del seminarista que grita, ese video, ese momento lo tenemos. Los captaron. Sí, ese momento lo tenemos ahí, precisamente. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Roberto, y regresamos ya a la recta final, ya van a ser las 10 de la mañana, ya tenemos que ir concluyendo, da para mucho, obviamente, sin embargo, por cuestiones de tiempo, tenemos que terminar ya. Volvemos. En el Centro de Imagen de la Mujer Seracom nos preocupamos